Hola, muy buenas noches. Cordial saludo a todos mis hermanos. Les saludo una vez más en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es poder compartir con todos y con cada uno de todos mis hermanos en esta nueva oportunidad una porción más de la santa y bendita palabra del Señor. En esta oportunidad, si el Señor nos permite, vamos a continuar con este mensaje de los sellos. Estamos estudiando este denso y muy edificante, muy buen estudio del libro de Apocalipsis. Y lo estamos haciendo de acuerdo a lo que el Señor día a día nos pueda dar de este libro. Desde luego que eh, es un estudio más que todo introductorio que pueda ayudarnos a entender estas verdades gloriosas que se han mantenido ocultas durante mucho tiempo, casi 2000 años de era cristiana, desde el derramamiento del Espíritu Santo, desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta estos días, año 2022, finalizando ya casi este año 2022, donde el Señor aún continúa trabajando con esta novia gentil. Entonces, hoy, si el Señor nos lo permite, estaremos abarcando un poquito más en este mensaje lo que correspondería al quinto y al sexto sello. Y dejaríamos entonces el séptimo sello, que corresponde a eventos proféticos muy gloriosos del tiempo del fin, lo dejaremos en la parte final. Y recuerde que si quiere conocer un poco más, profundizar, conocer todas las minucias y todo lo concerniente a este estudio de los 7 sellos, lo puede encontrar desde luego que en Apocalipsis capítulo 6, pero también en la revelación de los 7 sellos, traídas por el reverendo William Marion Branham, profeta de la edad. Ahí va a encontrar en este libro detallado, va a encontrar cómo vino esta revelación divina de acuerdo al ministerio que tenía este santo profeta de Dios, como él, de acuerdo a las escrituras, Malaquías 4:5 y otras más, pudo cumplir su ministerio y fue vindicado por el tipo de ministerio que desempeñó o el tipo de mensaje de enseñanza que dejó. Entonces, nosotros solamente estamos tocando aquellos puntos más relevantes, el significado de cada uno de estos sellos. Pero desde luego, para profundizar, entonces ya sabes dónde puedes encontrarlo. Si me preguntas, hermano, ¿y dónde puedo encontrar ese libro de Apocalipsis, de los sellos? La forma más rápida de encontrarlo es yéndote en internet, al navegador, y ahí vas a buscar grabaciones La Voz de Dios. Luego ya en esa página de grabaciones La Voz de Dios vas a buscar mensajes en español. Y allí, cuando te abra esa nueva ventana, vas a buscar los 7 sellos de la iglesia, los 7 sellos en, eh, en español, el libro. Y si no, pues también puedes colocar en cualquier navegador los 7 sellos predicados por el hermano William Marion Branham. En el navegador colocas eso y ahí te va a salir entonces estos 7 sellos. Quiero invitarte, amado y precioso hermano, que vayamos a las escrituras y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6, esta, donde se encuentra registrado estas escrituras de los 7 sellos. Recuerda que eran 7 sellos misteriosos y ocultos que duraron durante tantos años y fueron revelados en este siglo en el cual estamos viviendo, en 1930 y 1963, para ser más exacto. Entonces quiero invitarte que leamos en Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, verso 1 en adelante. Vamos a leer la palabra en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré,
y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad es poder, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Verso 9 dice, cuando abrió el quinto sello, entonces a partir de este verso 9 en adelante, ya no vamos a observar a un ser viviente decir ven y mira, porque vamos a entender que corresponden a unos sellos a unos sellos que van a seguir desarrollándose, a unos eventos que van a seguir desarrollándose, pero que desde luego los protagonistas de estos sellos subsiguientes, es decir, el quinto, el sexto y por ende el séptimo, corresponden a estos dos protagonistas, al Espíritu Santo haciendo su obra de perfección y al espíritu del anticristo tomando forma, desarrollándose también, realizando su obra de engaño y de mentira, edificando de la misma manera una iglesia, porque recuerda que siempre te lo he dicho, el enemigo, Satanás, Luzbel o el nombre que le quieran dar, él siempre ha venido imitando la obra de Dios durante todas las edades desde el mero inicio. Desde el momento en que se rebeló contra Dios, siempre ha querido y siempre ha tratado y siempre lo ha hecho de imitar lo que Dios ha hecho. Entonces Dios va adelante realizando una obra y Él va inmediatamente imitándola, personificándola para llevarse los créditos o llevarse los honores. Y mucha gente que no sabe esto lo está adorando, lo está venerando como Dios, sin ser el Dios, o al menos el Dios que tú y yo conocemos a quien va dirigida nuestra adoración, porque Él es un Dios con D minúscula, porque está recibiendo adoración no solamente de unos ángeles caídos a los cuales se engañó cuando se reveló en el cielo, dice la palabra que engañó la tercera parte de los ángeles, sino que también ha engañado a una gran parte de la humanidad cuando introdujo en Génesis 3 en el paraíso su semilla, su simiente a sus hijos y desde entonces la tierra de la misma manera ha sido poblada por esta simiente extraña que tiene todos los atributos de su padre, de Luzbel, que es un ser inteligente, un ser sagaz, astuto, como lo describe la Biblia, y con muchas cualidades, más incluso pareciera que los mismos hijos de la luz, que los mismos hijos del Señor. Entonces, quiero que entiendas que a partir del verso 9 en adelante, el verso 9 es el quinto sello, después viene el sexto sello y el séptimo sello. El séptimo sello corresponde a una media hora de silencio muy importante, la cual le daremos su tiempo, pero lo que corresponde al quinto y al sexto sello, si el Señor nos lo permite, vamos a mirar. Entonces, después de hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, de este quinto y sexto sello, a qué se refiere y cómo entran aquí, cómo encajan aquí en nuestros tiempos, trayéndolo a nuestros días y también cuál sería el cumplimiento o los eventos que tienen que desarrollarse en este transcurso de estos dos sellos. Entonces vamos a leer allí en el verso 9 y dice,
Cuando abrió el quinto sello, fue ya abierto también. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Una pregunta. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dato importante que estaremos abarcando dentro de unos momentos. El verso 12 corresponde al sexto sello y dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron. Ojo, porque también es un dato importante y quiero resaltarlo. Verso 15. Y los reyes de la tierra, bueno, obviamente, y corresponden a los príncipes, a los presidentes, a los gobernantes, a todos ellos, los poderosos, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, también los esclavos, los pobres, los humildes, los de clase media, y todo siervo, trabajador, empleado, eh, empresario, microempresario, y todos ellos, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué? Dato importante: montes, peñas, en las cuevas. Es decir, que va a haber gran desolación, destrucción, que traerá también consigo un gran temor, y cuando esto suceda, estos reyes y toda esta gente dice que se esconderán. Y se van a esconder por algo, por alguna razón, claro que ellos la saben. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Dijeron ellos al unísono, sabiendo lo que acontecería, a lo que se refiere, a lo que corresponde con el cumplimiento de ese sexto, quinto y sexto sello. Entonces vamos a orar. Amantísimo Señor, Padre y Dios, delante de su santa y bendita presencia, nosotros, sus hijos, queremos llegar para darle honra, gloria, alabanza, lor y majestad. Pedirle, mi Señor, que perdone nuestras ofensas, que perdone nuestras faltas, que perdone nuestros errores, que perdone nuestras equivocaciones, que perdone lo malo que hemos hecho, porque sabemos, mi Señor, que llevamos arrastrando una naturaleza mala, perversa, una naturaleza que se opone y se resiste a todo lo divino, una naturaleza que se complace con los deleites de la carne y se complace con todo lo mundano y lo que no es. Pero gracias a ti, mi Señor, porque también nos has dado un Espíritu Santo, el cual combate esa naturaleza, el cual sujeta, el cual la coloca a servidumbre, la domina y la obliga, haciéndole que cumpla con tu santa y bendita palabra. Sabemos que tenemos, como lo dijo el apóstol Pablo, esta gran lucha, esta gran batalla, desde que nos fue dado este nuevo nacimiento, este Espíritu Santo, y desde que también nos revelaste que teníamos que alcanzar la plenitud de la estatura de un varón perfecto, hasta sofocar totalmente, hasta eliminar totalmente esta naturaleza humana, esa naturaleza mundana, esa naturaleza quede totalmente convertida, totalmente suprimida, que sea totalmente absorbida por la vida de tu Espíritu Santo, por Zoé,
y entonces podamos reflejar ya no a un hombre, ya no una idea de un hombre, ya no una filosofía, ya no unos postulados, sino directamente al Dios Todopoderoso moviéndose en medio de su manada pequeña, con esa gracia, con esa humildad, con esa sencillez, con ese amor y con esos 7 atributos que hay en esa estatura de un varón perfecto. Gracias te damos, mi Señor, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos elevado esta humilde oración, no sin antes suplicarte y rogarte que junto a tu palabra predicada, que junto a tu palabra escuchada por todos mis hermanos, puedas llevar bendición, puedas traer de tu gracia, puedas traer prosperidad espiritual, física y material, mi Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento reprendemos toda obra de las tinieblas, toda obra de la clandestinidad, de la oscuridad, todo espíritu engañoso, mentiroso, que ya ha sido descubierto, que ya ha sido totalmente desenmascarado y conocemos su modo operandi y la manera como trata de engañar y que ha engañado durante todas las edades, pero que en este tiempo del fin no ha podido, no va a poder engañar a la manada pequeña, a la novia que se ha parado firme con la revelación de la palabra de la hora. Por lo tanto, atamos todo espíritu, todo demonio, todo espíritu inmundo, sucio, antagónico, y lo arrojamos a las tinieblas en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ese lugar donde le corresponde estar y donde Él sabe que dentro de poco llegará nuevamente. Todo demonio y todo espíritu, toda duda, todo pensamiento negativo lo arrojamos fuera de las mentes de nuestros hermanos, declarándonos todos juntos en nuestros hogares en este momento totalmente libres, totalmente sanos y en completa bendición física, material y espiritual. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaro por tu palabra hablada en completa bendición, en completa liberación, en completa bendición física, material y espiritual a todos mis hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo, aptos ahora para recibir en lo más profundo de sus corazones la santa y bendita palabra revelada en sus corazones. Gracias te damos, mi Señor. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, amado y precioso hermano, una vez más en esta nueva oportunidad que el Señor nos da. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo bastante peligroso y peligroso por el tipo de ser que está escondido, que está totalmente camuflado e engañando, porque así hace más daño, de una manera sutil, engañosa, mostrándose como algo, como un buenachón, como un religioso, mostrándose con sotana, mostrándose con corbata, con saco y con todo ese tipo de cosas, predicando y haciendo creer a la gente, mi amor hermano, que es un enviado de paz, que es un enviado de las buenas nuevas, pero que es en el fondo un lobo, como dice la palabra, disfrazado de oveja, que es el anticristo disfrazado del Cristo, disfrazado, mostrando y diciéndole a la gente que Él es el Cristo, pero la palabra nos dijo, nos enseñó que cuando escucháramos estas cosas no lo creyéramos, ni creyésemos que Él era, porque tenemos unas señales muy contundentes, el cual nos daría una visión de la venida, en este caso corresponde a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual corresponde al rapto, a la finalización del rapto y a nuestra reunión con Él. Entonces sabemos que este tiempo se torna así peligroso, donde vemos guerras, rumores de guerras, virus, enfermedades, todo tipo de problemas en la economía, en las finanzas, en los hogares, destrucción, enfermedades muchas, virus, bacterias, gérmenes, todo tipo de destrucción, todo tipo de maldad. El hombre ha llegado a lo más vil de su estado de descomposición, lo más vil de su estado de perversión, donde Satanás lo ha engañado, lo ha cegado, lo ha envilecido, ha colocado un velo en su rostro donde ya dice que no hay ningún Dios, pero fíjate cómo al final los reyes, los ricos, los pobres y todo el mundo tuvo que reconocer que definitivamente el día de la gran ira del Señor había llegado. Y hacia allá vamos, hacia allá va la humanidad. Nosotros no, lo decimos por fe. Creemos con todo nuestro corazón que estamos viviendo nosotros, mi amor hermano, en este día en que estamos viviendo, en este tiempo, estamos viviendo, la novia está siendo juzgada. Y tú me dirás, ¿cómo es que está siendo juzgada ella? Por medio de la palabra hablada,
por medio del Señor Jesucristo, porque Él está dando su palabra, ella está recibiendo su palabra, ella cree su palabra y ella pone por obra su palabra. Le cuesta sangre, le cuesta trabajo, le cuesta dificultad, pero ella ha creído y se ha mantenido firme en contra de todos los embates del mundo y todo lo que el mundo puede venir y traer contra ella para frenarla, para desenfocarla, para hacerla que pierda el paso. Pero esta novia del tiempo del fin es poderosa. Esta novia del tiempo del fin es sublime. Esta novia del tiempo del fin es igual que el novio cuando vino, totalmente como el novio, muestra totalmente al novio. Y por eso le damos la honra, la gloria a nuestro Señor, amado y precioso hermano. Entonces, en medio de esta hora negra, en medio de todas estas dificultades, escasez, guerras, conflictos, disputas y todo que viene contra nosotros, nosotros estamos tranquilos, nosotros estamos confiados, nosotros estamos convencidos que la palabra, que el Señor Jesucristo está en medio de su pueblo y está protegiéndolo y está guardándolo, así como a Josué se le fue dado a aquel general que estaba con su espada desenvainada en el campamento de Josué. Cuando Josué lo vio, sin temor y sin nada, sin haberlo identificado, se fue hacia él a guerrear con él, por si acaso era de los enemigos, porque Josué no temía, pero este le dijo que había sido enviado para protegerlo. De la misma manera, hoy, amado y precioso hermano, ese águila volando, ese Espíritu Santo, ese Señor Jesucristo, de la misma manera está en el campamento de los santos hoy, guardándolos y protegiéndolos para cumplir ese propósito. El ángel les permitió que ellos cruzaran el Jordán, les permitió que tomaran Canaán. Esta águila volando en el cual nos encontramos en este día, el Espíritu Santo en simbología o en forma de águila volando, mostrándonos los acontecimientos que corresponden a este tiempo, también nos va a llevar al rapto, porque por algo nos fue dado, nos fue prometido y está obrando en este día presente en el cual nos encontramos tú y yo, 2022, septiembre 23. Ya se está acabando esto, mi amor hermano, este año. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, conocemos el tiempo, conocemos Apocalipsis, conocemos las promesas, conocemos lo que Dios ha hablado por este reverendo profeta, por este santo profeta que Dios envió y que nos permitió continuar en el camino, porque obra difícil, obra dura, tarea ardua le tocó a él, que era quitar el monte, quitar la maleza, quitar todo, limpiarnos el camino para que nosotros pudiéramos continuar adelante hasta alcanzar esta adopción, esta estatura plena en Cristo Jesús. Y también, obviamente, como a él le fue, el Señor Jesucristo, el Señor le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. El Señor nos dice a nosotros, así como estuve con mi siervo William Marion Branham, así estaré con ustedes, Efesios. Entonces nosotros estamos convencidos de eso. Nosotros estamos totalmente seguros que el que nos guarda, el que nos protege, es Dios, es el Señor, porque el que empezó la buena obra la llevará hasta su final, hasta su perfección en Cristo Jesús. Entonces, estamos convencidos, estamos seguros. Nos caemos, nos levantamos, el Señor nos levanta. Cometemos un error, la sangre está ahí, nos limpia y continuamos adelante. Lo importante es que no dejamos las cosas a un lado, no somos mediocres, sino por la capacidad, como dijo el apóstol Pablo, que no es de nosotros, sino del Señor, nos permite continuar adelante. 4 seres vivientes y 4 caballos, pero que han obrado de manera conjunta cada uno de ellos en diferentes edades y en diferentes tiempos. Tuvimos el Espíritu Santo en forma de león, manifestando y mostrando la plenitud de la palabra en el ministerio del apóstol Pablo, el cual inició en el año 73 hasta el 170, 63 hasta el 170. Pero antes apareció o se manifestó en Pentecostés, en el Espíritu Santo, las lenguas de fuego, el derramamiento del Espíritu Santo para la iglesia judía que ya estaba finalizando su obra. Entonces, no era para ellos, si hubo como fue el inicio allí, pero no era para ellos porque ellos estaban finalizando, estaba Dios como que cerrando o colocando ese paréntesis para empezar a trabajar con nosotros con la novia gentil. Y en el 63, cuando fue rechazado por los judíos porque tenían que rechazar la palabra, así como rechazaron al Mesías, así como rechazaron al Señor Jesucristo, así como rechazaron
a nuestro Señor, a su Mesías, al cual esperaban, también rechazarían la palabra y a sus mensajeros, en este caso al apóstol Pablo. Por eso dice la palabra que él se fue, porque el ministerio que tenía el apóstol Pablo era el mensajero, era un mensajero para la novia gentil, primer mensajero de la iglesia gentil, el apóstol Pablo, y ahí iniciaría entonces este Espíritu Santo, el Espíritu Santo en forma de león, con el poder de la palabra hablada, de la misma manera, iniciaría el trabajo. Pero fíjate que después de ser manifestado en ese gran poder, las manifestaciones, las señales, el poder, una iglesia poderosa, el apóstol Pablo, las obras, los milagros y todo este tipo de cosas, cambiaría luego a ser de león a buey, o sea, un animal contrario, diferente, porque león significa poder, realeza, fuerza, pero el buey entonces muestra trabajo, muestra sacrificio, muerte, es un animal de sacrificio. Entonces, indicando el tipo de edad, el tipo de tiempo que vivirían los cristianos llamados y elegidos por Dios en ese tiempo, el cual iniciaría, como tú y yo sabemos, el gran tiempo de la persecución de los judíos hacia la iglesia del Señor Jesucristo, de Roma hacia la iglesia del Señor Jesucristo y de todos estos emperadores de la Roma imperial contra la iglesia del Señor Jesucristo, llevándola, mi amado hermano, hasta como nosotros lo vimos, cómo los destruyeron casi que totalmente. Luego también la misma Judea sería destruida por este imperio romano, el cual, como tú y yo lo sabemos, los sacaron a todos los judíos conversos y no conversos a la fe cristiana y volvieron a Judea un desierto, la volvieron totalmente, la destruyeron todo, el templo y todo ese tipo de cosas. Y fue cuando se fueron, cuando mataron, eso fue por allá en el 70, en el 90, cuando finalizaron y todos los judíos tuvieron que irse de esa tierra y fueron a diferentes tierras. Eso es historia, pero hacía parte del cumplimiento de este ser viviente como buey, no solamente influenciando aquí ahora a la novia, sino también mira cómo de coletazo influenció e hizo que los judíos verdaderos de acá del tiempo de las primeras edades, también Judea, como fueran destruidos. Y todo esto bajo el poder del caballo. Primero empezó como blanco cuando el león salió, pero cuando el león cambió de león a buey, el blanco también cambió, el caballo dejó de ser caballo blanco y pasó a ser un caballo rojo, ya con un jinete y con una espada que simbolizaba la muerte, la matanza, la destrucción, la persecución que hizo y que mató a toda esta gente de lo cual te estoy comentando y que ya es historia. Si tú quieres mirarlo, puedes mirar las guerras judeo-romanas que se dieron en las primeras edades, como Tito, como Vespasiano, cómo estas dinastías, estos emperadores destruyeron, mataron e hicieron gran Adriano, Nerón y todos ellos hicieron gran persecución, matanza a todo aquel que se hiciera llamar cristiano, que creyera cristiano. Y por último, a Judea, que no quería, ser una colonia, que no quería ser gobernado por este pueblo romano. Y fíjate todo lo que sucedió. Entonces, amado y precioso hermano, cuatro seres vivientes, como te decía. El primero fue el león, el segundo fue el buey, el tercero correspondería ahora al hombre, el tiempo entonces de la inteligencia, de la sagacidad y de la capacidad del hombre. Entonces, yo te explicaba el viernes pasado cómo se dieron diferentes edades y empezó el resurgimiento, empezó el tiempo de las luces, empezó el renacimiento, empezó todo este tipo de movimientos que dieron de cierta manera emancipación al hombre que estaba dominado antes por un poder religioso. Pero ¿por qué duraron tantos años? Se conoció eso como la edad del oscurantismo. ¿Por qué duró tanto tiempo así? Porque estaba sometido y estaba sujeto a estos seres vivientes, al ser viviente como güey y también al caballo rojo que tenía ese poder y por eso dominaba. Pero cuando esto cambió, eso es lo que quiero que me entiendas, cuando esto cambió, cuando en 1520 deja de ser caballo rojo, cuando deja de ser
Way, y de Way pasa ahora el Espíritu Santo a manifestar un nuevo tiempo con unas nuevas características y el cual conocemos como la edad del hombre o el ser viviente como hombre. Entonces fíjate cómo empieza todo esto a resurgir. ¿Por qué? Porque entonces un movimiento guiado como reformas y empezó a reformarse los gobiernos, empezó a reformarse las políticas, empezó a reformarse las economías, empezaron a reformarse las universidades, empezaron a reformarse todo tipo de cosas, pero movimiento influenciado principalmente por el hombre. En el arte hubo avance, en el deporte hubo avance, en la ciencia hubo avance, en la filosofía, en las creencias, en la religión, en la economía, y todo esto empezó el desarrollo, el emancipamiento del hombre, la liberación del hombre hacia ese poder que lo mantenía ahí como absorto ahí, dormido ahí, mi amor hermano. Entonces, por medio de este nuevo ser, cuando el Espíritu Santo cambia, entonces ahora vemos a este ser viviente, a este caballo que también cambia y pasa de ser rojo a ser negro. Pero también, obviamente, con dificultades, con muertes, con persecución y todo este tipo de cosas. Pero la iglesia también sabe que ya tenía que ser moderada. Entonces empiezan a hacer sus reformas y empiezan a ver, después que Lutero protesta, Calvino y todos ellos, la Iglesia Católica se da cuenta que hay una realidad, que hay algo diferente, que tienen que revisar sus postulados, sus tesis y todas estas cosas, y empiezan a hacer reformas y empiezan a pedir de cierta manera perdón y todo este tipo de cosas, camuflándose, porque este espíritu es sagaz, es astuto, tratando de camuflarse nuevamente. Luego, mi amado hermano, el cuarto ser viviente es cuando pasa, yo te lo dije la vez pasada, de todas maneras solo de resumen, cuando deja de ser hombre, el Espíritu Santo, y pasa a ser como águila volando, toma nuevamente la forma de un poderoso. Ahora un animal, un águila, que Dios cada vez que quiere mostrarse, Él se identifica o se muestra o se caracteriza como el gran águila. Entonces Dios, el Espíritu Santo, toma nuevamente, así como al principio, la forma de león, y aquí la toma como águila, no sentada, no en la tierra, no en el nido, sino águila volando. Es decir, que hay actividad profética, porque el águila es comparado como el gran profeta, como un profeta. Entonces, hermano, fíjate cómo a partir de 1933, a partir de 1947, inicia la era profética, cuando Dios llama a el hermano William Marion Branham y le da el ministerio o le dice que él fue elegido, llamado y colocado en su tiempo para desempeñar el ministerio de acuerdo a Malaquías 4:5, nos está indicando de la apertura de un tiempo profético que iniciaría allí en 1933, porque en 1933, cuando él estaba bautizando en el río Ohio, en los Estados Unidos, a la persona número 17, el hermano Branham era bautista, empezó secularmente, empezó humanamente, empezó en él ese deseo de seguir al Señor, y conoció al Señor en una iglesia bautista, que era una iglesia muy conservadora, y cuando él estaba bautizando, dice que la columna de fuego apareció en el río Ohio y dijo, así como Juan el Bautista bautizó, percusó mi primera venida, tu mensaje va a precursar mi segunda venida, y la segunda venida es secreta, es para raptar, ya vino, porque es de manera misteriosa, es de manera secreta para la novia. Solamente la novia le va a ver. Por eso mucha gente cree que la segunda venida es que ya el Señor va a venir, se lo va a raptar, lo va a llevar y ya va a estar aquí. Ya Él vino hace rato, Él está de manera secreta. ¿Y cómo puede estar de manera secreta? Por medio de su palabra revelada, obrando en el ministerio, Efesios 4:11-16, para perfección, y ahí finalizar últimamente con esta obra de adopción y de estatura de un varón perfecto, de unidad, de perfección. Entonces empezó ahí. Podemos mirar cómo cambió, en qué tiempo cambió de hombre, el Espíritu Santo de hombre cambió a águila volando. ¿Cuándo empezó como águila volando? En 1947, cuando ya el Señor le dice en la cueva al profeta, mira que tú has sido enviado, yo he sido enviado, le dijo el ángel de la misma presencia de Dios,
y por eso te voy a explicar esta vida peculiar que tú tienes, porque él tenía visiones, se la escuchaba al Señor y todo este tipo de cosas, y él estaba confundido. Entonces el ángel le reveló, le mostró su ministerio, su vida, por esa voz que siempre te dice que no contamines tu cuerpo, que no contamines porque tú vas a realizar una obra. Le explicó, le mostró todas estas cosas y lo envió, le dijo, por eso yo te mando, y así como a Moisés, ¿por qué no dijo así como a Isaías, como Jeremías, como otro? Dijo, así como a Moisés, porque correspondía al tipo de obra que iba a llevar. Así como a Moisés le fueron dadas unas señales, a ti te serán dadas a tu ministerio. 3 jalones. Y después de Moisés vendría Josué. Por eso es muy importante que tú tengas en cuenta todas estas cosas. Lo dijo el ángel, el mensajero de Dios, que fue enviado el profeta, así como a Moisés, porque tu ministerio es como el de Moisés. Así como a Moisés le fueron dadas señales, a ti te serán dadas señales. Él representó, él tipificó el ministerio de Moisés, sacando al pueblo de el desierto, sacando al pueblo de Egipto, llevándolo hasta el desierto, pero Josué tipifica, o Efesio tipifica al Josué, tomando el pueblo en el desierto, tomando el pueblo de donde lo llevó el profeta de la edad, lo sacó de las denominaciones, y de allí Efesio lo lleva hasta la perfección, hasta Canaán. Eso está claro. Yo no sé por qué no lo entienden, yo no sé por qué no lo ven. Eso está claro. El ángel fue el que le dijo, así como a Moisés le fueron dadas unas señales, a ti te serán dadas unas señales. Y desde entonces empezó esta era del águila volando. Podemos decir, ya no es hombre, ya no está influenciado, ya no está dirigido por esa edad del hombre, sino ahora es del águila volando. Actividad profética. Empezarían nuevamente los milagros, empezarían nuevamente las señales, y en tremendas señales y milagros en un hombre humilde, analfabeta, que no terminó su primaria. Cómo Dios se manifestó, cómo Dios le permitió orar por reyes, por potentados, pero también por gente muy humilde. Él era el enviado de Dios. Él fue el cumplimiento de Malaquías 4:5, Apocalipsis 17. ¿Cómo lo sabe usted? Porque esta palabra ya no está vetada, porque esta palabra ya no está escondida. De acuerdo a lo que dice la palabra que él tenía que cumplir, así lo cumplió, lo vivió. El Señor lo llamó y se fue. Y hoy queda el Espíritu Santo realizando la obra en este ministerio de Efesios 4:11 al 16, que continúa el Señor, el Espíritu Santo, en este ser cuarto águila volando, porque nosotros tenemos esa percepción profética, porque nosotros somos impactados, influenciados por este cuarto ser viviente, águila volando. Continuamos con un mensaje profético, continuamos en la profecía. Y damos gracias a Dios por eso. Entonces son los 4 seres vivientes de parte de Dios y los 4 caballos que le están haciendo y que le hicieron frente siempre al poder de Dios. Entonces, también pasó de caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, y hoy, que también empezó después que el Señor manifestó al Espíritu Santo en forma de águila volando en 1947, entonces ahora cambió este caballo a caballo amarillo, con el jinete que lo montaba de la misma manera, engañando, engañando y engañando. Y hoy está engañando, hoy sigue engañando. ¿Pero a quién engaña? A los que tiene que engañar. ¿A quién engaña? A sus seguidores. ¿A quién engaña? A aquellos incautos, a aquellos que no quieren recibir la palabra, aquellos que se burlan de los que tienen la palabra hablada. Este ser sigue engañándolo, sigue mintiendo, sigue minando en su vida, y de tal manera que los hace creer todo tipo de cosas menos lo que dice la palabra. Han creído a Soto Santiago, han creído a Cocú, a este profeta que se levantó en África, han creído a tantas cosas, y hoy están creyendo otro movimiento tomado del mismo mensaje, nacido en el mismo mensaje, que no corresponde a la verdad, que no se corresponde. Entonces, ¿quién está haciendo esa obra? Hay 2 seres. El Espíritu Santo está haciendo su obra. El Espíritu Santo no está peleando con nadie. El Espíritu Santo el Espíritu Santo está haciendo su obra en la forma del águila volando. ¿Qué está trayendo? ¿Qué está haciendo? Trayéndole la palabra revelada de la hora a la manada pequeña. Y ella se está fortaleciendo, ya está creciendo, ya está, mi amado hermano, levantándose, porque dentro de poco este gran águila, cuando llame, mi amado hermano, esos aguiluchos van a volar. Ellos están ahora, todavía estamos en la tierra, todavía estamos aquí con estas influencias, como te decía, en la oración inicial, tenemos influencia, arrastramos esta naturaleza, pero cuando ese gran águila llame, cuando ese gran águila
pegue ese chillido, todos sus aguiluchos verán y volarán. ¿Quiénes volarán? Los que tienen las alas del gran águila, los que pueden levantar sus alas. Los que no, mi amor hermano, que están desenfocados y pensando en otras cosas, no van a poder, no van a levantar esas alas porque no las tienen y no se consideran águilas, entre otras cosas. Entonces, eso fue lo que dijimos el viernes de estos 4 seres vivientes. Pero nos encontramos con un quinto sello, nos encontramos con un sexto sello. Entonces, a manera de introducción, nos damos cuenta que el quinto sello se va a dar una vez la iglesia parta. La novia, no la iglesia, perdón, la novia, porque la iglesia va a quedar. Y la iglesia va a estar en el sexto sello. La iglesia, la novia no. ¿Quién protagoniza el sexto sello? La iglesia y el anticristo. ¿Cuál iglesia? La que se queda, pero que en ella hay un poquito de virtud, pero que en ella hay un poquito de revelación. Esa iglesia que se va a resistir, esa iglesia que se va a dar cuenta de todas maneras en el tiempo del fin que fue engañada y se va a resistir y no va a obrar. Tarde se dará cuenta, pero no va a obrar de acuerdo a los requerimientos de este anticristo. ¿Y qué va a hacer? Va a ser perseguida, la van a matar, el anticristo la va a matar. Entonces, eso es el sexto sello, lo que protagoniza. Y en el quinto sello nos habla de algo que es muy tremendo y quiero leértelo nuevamente. Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos que fueron muertos? Por el testimonio que tenían. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. ¿Cuál es ese altar? Surgen varias preguntas. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Eran almas y habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces ahí se empiezan a remover ciertos conceptos denominacionales que cuando una persona muere ya está en un estado inerte, no piensa, no siente y está por allá. El profeta nos dijo, yo fui a la sexta dimensión. El profeta nos dijo, yo fui a esa sexta dimensión, yo fui allí y allí me encontré con los hermanos que habían partido con el Señor. Yo pensé que eran una nubecita, yo pensé que eran un vientecito, yo pensé esto, yo pensaba tantas cosas, pensaba él de acuerdo a lo que la denominación, los estudiantes y todos habían dicho. Pero cuando él va allá por la revelación divina, por la permisión del Señor para mostrarle como profeta estas cosas, estos acontecimientos, él dice, no, son hermanos, están en una teofanía y él está en una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Un cuerpo espiritual. Es decir, nosotros hoy vivimos en un cuerpo material porque el mundo en el que vivimos es natural y es material. Pero lo que realmente somos nosotros es la teofanía, es lo que está dentro de nosotros, lo que la palabra acaba de decir, las almas. Mira lo que dice aquí. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. ¿Cuál es el altar? El altar es la séptima dimensión. La séptima dimensión, perdón. En la séptima dimensión está el altar de Dios. Porque Dios está en esta séptima dimensión, que es la última. No hay más dimensiones. Hay 7 dimensiones. Dios está en la séptima dimensión. En esa dimensión, como el apóstol Pablo lo dijo, el tercer sello, todas estas cosas, el tercer cielo. Dios está ahí en esa dimensión, que es la séptima. Y en esa dimensión donde vive Dios, donde está Dios, está el Señor Jesucristo. Está el cuerpo inmolado a su derecha. Porque dice que está como sacerdote ensangrentado con su sangre, porque el Señor Jesucristo, hasta que no finalice la redención, él todavía sigue siendo el sacrificio, el pago, la propiciación por nuestros pecados, por nuestra falta. Y cada vez que alguno, tú y yo, cometemos una falta, el Señor ve el sacrificio, ve la sangre y nos lava. Nosotros somos mirados a través de la sangre, a través del sacrificio. Y cuando Dios nos ve, cuando Dios mira a través del sacrificio, nos ve totalmente limpios, nos ve sin mancha, nos ve puro, nos ve limpio. Por eso en Efesios 1 dice, sin manchas, y que fuimos predestinados para ser sin mancha, porque por medio de ese sacrificio, cuando tú coges un color rojo, tú tienes un color rojo allá,
Cuando tú ves el rojo a través de un color rojo, no lo ves, desaparece ese color. Cuando tú ves al hombre, cuando Dios nos ve por medio del sacrificio hecho por la sangre del Señor Jesucristo, nos ve a nosotros limpios, sin mancha, sin pecado, porque nos está viendo como si fuera el lente de Dios, y como si el lente de Dios fuera, mi amor hermano, el Señor Jesucristo inmolado. Y cuando Él se pone estos lentes, Dios, y los lentes es, hablando simbólicamente para que me entiendas, el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, y Dios se lo pone y nos ve a nosotros, nos ve sin pecado, nos ve limpios, pero a causa del sacrificio. No porque nosotros lo hagamos, no porque nosotros somos buenos, somos santos, no, porque nos ve sin mancha, nos ve limpio. Por eso fue hecho el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, ahí en esa séptima dimensión está Dios, y por debajo está la sexta dimensión. ¿Quiénes están en la sexta dimensión? Están los santos, están los que fueron llamados, todos los santos. Pero ¿cómo están? En teofanía, porque el cuerpo, las almas son teofanías, cuerpos espirituales, igualito a este, pero espirituales. Y esa dimensión es espiritual. O sea, está en otra forma que es espiritual, pero son cuerpos. Y cuando nosotros morimos aquí en esta tierra, el cuerpo que pertenece a esta tierra se queda en esta tierra, pero la teofanía, el hombre espíritu, el alma, va a esa sexta dimensión. Si eres llamado por Dios, si eres un elegido de Dios, si no eres un elegido de Dios, si no eres una persona que está fuera de los designios de Dios, aunque seas religioso, aunque seas denominacional, seas lo que sea, si no haces parte de esto, entonces no vas a llegar a la sexta dimensión. Si no llegas a la sexta dimensión, ¿a dónde llegas? A la quinta. ¿Y qué hay en la quinta? La quinta es la región de los perdidos. La quinta es otra dimensión que está por debajo de la sexta. Y en esa quinta dimensión está Satanás. En esa quinta dimensión están los ángeles caídos. En esa quinta dimensión están todos los que han muerto sin Cristo Jesús. ¿Y cómo están? A manera de recorderis. Están como estuvo el joven rico cuando el Señor Jesús lo visitó, estuvo aquí en la tierra, y él se le apareció y le dijo: Señor, maestro bueno. Y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, que es el Señor. Y él le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Era un joven, y el Señor le dijo: bueno, ahí están los mandamientos, ahí está la palabra, cúmplela. Y él dijo: Señor, todo esto yo lo he hecho desde muy temprano, desde muy joven, desde muy niño. Y dice el Señor que lo miró y que así era, y que lo amó, y le dijo: solamente te hace falta una cosa para que seas perfecto, porque Dios busca perfección. Pero el hombre no se puede hacer perfecto por sí mismo, pero Dios lo metió y dijo: te hace falta una cosa para ser perfecto. Vende todo lo que tienes, quita todo eso, quítate eso y ven y sígueme, porque por medio de seguirme, así como Pedro que dejó sus redes, así como los demás que dejaron sus cosas y vinieron a seguirme, obtuvieron esta herencia de la perfección. Aquel hombre dijo que no podía porque eran muchas sus riquezas y se fue triste. Luego lo vemos enfatuándose después del tiempo, cuando dice: alma, muchos bienes has atesorado, goza y deleítate. Y una voz del cielo le dijo: necio, necio, todo lo que tienes te será quitado. Y vino el ángel de la muerte y se lo llevó. Y luego lo vemos allá cuando está en el seno de Abraham, hasta allá en la quinta dimensión. Padre Abraham, en la quinta dimensión, llamando al Señor donde estaba, que Abraham no estaba ya padeciendo, él estaba en esa quinta dimensión: Padre Abraham, Padre. Y el Señor le dijo: ¿qué quiere? Señor, manda a Lázaro, porque Lázaro estaba con Abraham. Lázaro era el otro que estaba mendigo, que estaba en la puerta de este joven rico, y la riqueza lo hizo indolente. Él sí era cumplidor y todas estas cosas, pero después, cuando rechazó la palabra, cuando vio que no podía, se fue y empezó a engrosar su corazón, se hizo indolente, se hizo malo. Entonces veía a Lázaro ahí todos los días y no tuvo misericordia. Entonces manda a Lázaro que se moje el dedo, la punta del dedo en agua, y ven y me refresque para que calme este tormento en el que padezco. Quinta dimensión, joven rico. Estaba en teofanía también, en esa quinta dimensión, sufriendo, pero lo peor, lo que lo atormentaba, era que ya no tenía oportunidad, que esto, lo que le dio el Señor Jesucristo allá en la tierra, era verdad, y que ahora no podía redimirse, y que ahora no tendría oportunidad, y que ahora no tendría salvación, pero ya era tarde. Él
traspasó el momento, la línea, la que tú y yo tenemos aquí oportunidad porque estamos en esta tierra. No podamos, no queramos traspasarla como este joven rico. Él la traspasó aquí en la tierra y mira dónde finalizó, dónde terminó. Y entonces él lloraba y le decía, Padre Abraham, manda entonces que les prediquen allá a mis hermanos, a mis padres, para que no vengan a este lugar donde padezco. Y Abraham le dijo, allá tienen a los profetas, allá tienen a los predicadores, allá tienen a los enviados, que les crean a ellos, porque aunque nosotros enviemos de aquí a uno que resucite y que le predique, no lo van a creer. Y así es, porque esto no es para incrédulos. Aquí el que no es llamado, aunque se le aparezca el mismo Señor, no lo van a creer. No lo están creyendo, no lo van a creer. Hay mucha gente que se va a perder, hay mucha gente que está traspasando la línea de la misericordia, porque algunos, aunque vienen a la iglesia y vienen y así, entre otras cosas, no están viviendo ni dando el tipo de fruto que tienen que dar. Se burla, viven vidas mediocres, vidas a media. ¿Y cuán doloroso va a ser? Porque este joven rico tuvo la oportunidad. Este joven rico sabe de qué le estaban hablando cuando estaban allá en la quinta dimensión. ¿Sabe por qué estaba allá? ¿Tú crees que tú y yo no vamos a saber si llegamos a esa quinta dimensión? Que Dios nos ayude, que tenga misericordia, que estemos en esa quinta dimensión, pero que no hayamos pasado por nuestra hipocresía, por nuestra doble vida, porque aquí que nos presentamos en la iglesia como evangélicos, como cristianos, como que sí, pero vamos a ver que no somos, que estamos viviendo una vida que no es. Cuando lleguemos a esa quinta dimensión, tú vas a saber por qué estás allí. Donde lo que hacías en las tinieblas, en la oscuridad, donde el ojo de tu papá, el ojo de tu mamá, el ojo de tu pastor, el ojo de cualquiera de tus conocidos no llegaba, pero el ojo de Dios sí estaba ahí y te veía. Allí tus pecados se van a aumentar, allí tus pecados se van a engrandecer, vas a ver todo lo que hacías mientras que te predicaban, mientras que la palabra salía y tú te burlabas, la pisoteabas, la tenías en vituperio. No vas a escapar, eso es lo que te va a atormentar, saber que ya no hay redención, saber que ya no hay oportunidad y que te vas a perder, que te vas a consumir en ese fuego, en ese lugar, en esa quinta dimensión, ardiendo allí, pero principalmente la conciencia tuya, mi amor hermano, maquinándote, hablándote que te perdiste, que te perdiste, que te perdiste. Entonces que Dios nos ayude. Quinta dimensión. Entonces, séptima dimensión, donde está Dios. Debajo de la de Dios, en la sexta, eso es lo que se conoce como el altar. En ese altar, ¿quiénes están? Habían unas almas que estaban pidiéndole. ¿Qué le pedían? Mira lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, en la sexta dimensión, las almas de los que habían sido muertos. Eran almas, habían sido muertos aquí en la tierra, por causa de la palabra de Dios, no por la palabra del Señor Jesucristo, no la palabra del Cordero, sino la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios? ¿A qué corresponde? ¿Qué quiere decir con la palabra de Dios? La Torá. Entonces era el grupo que creía la Torá, era el grupo judío, era el grupo que eran judíos y que conocían a Dios por medio de la Torá. Dice que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No por el testimonio de Jesucristo, sino por el testimonio propio, por el testimonio que tenían. ¿Quiénes eran estos? Eran hombres justos que vivieron en el tiempo desde la destrucción de Judea, como te dije hace un momento, cuando estos hombres influenciados por los emperadores, Nerón, Tito, Vespasiano y todos ellos los persiguieron y los mataron. Ellos eran hombres limpios, ellos tenían una Torá, estaban engañados y todo ese tipo de cosas, pero ellos estaban siguiendo la Torá y ellos fueron sacados de su tierra, fueron matados, fueron enviados a diferentes partes. Y durante todo ese lapso, durante todo ese periodo, desde que fueron, Judea fue totalmente exterminada, el templo fue destruido y ellos se fueron para otros países y allá llevaron a sus familias y se multiplicaron en otros países. Y luego también cuando Hitler y cuando Mussolini y cuando Stalin y cuando todos estos dictadores ahora gentiles también empezaron a destruirlos y a matarlos, son estos que están aquí. Este es el grupo que fueron muertos. ¿Por qué los mataban? Porque eran judíos. ¿Por qué los mataban? Porque estamos hablando del verdadero judío, no el que se mezcló, sino el que no importa si estaba en Alemania, no importa si estaba en Italia, no importa si estaba en Inglaterra,
No importa si estaba en Nueva York, era converso, llevaba sus prácticas, no se contaminaba, tenía su religión, no comía cerdo, es decir, guardaba la Torá donde quiera que lo metieran, donde quiera que estaban. Y a causa de guardar la Torá y todas estas cosas fueron matados, fueron odiados. El verdadero judío fue muerto, fue perseguido por el tipo de vida, por el testimonio, por la vida que vivía. Ellos decían, somos creyentes. Para saber si ellos eran judíos o no, los invitaban a comer cerdo. Ellos se negaban, ellos decían que no podían comer cerdo y ahí descubrían que eran judíos y los mataban. Ellos se resistían a trabajar en sábado, ellos no salían en sábado, ellos practicaban, no importa el país, la nación donde estaban, y te estoy hablando desde el 73, desde el 100 y pico, desde el 200, desde el 300, desde el 500 y todos estos años donde ellos fueron lanzados, los verdaderos y los genuinos, en ese lapso de todo ese tiempo, judíos que fueron matados por guardar y por conservar la palabra del Señor. Ellos que no habían recibido el Espíritu Santo, que vivían era por lo que la Torá decía, haciendo las tradiciones, cumpliendo los mandamientos de la Torá, como dice la Escritura, verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por la Torá y por el testimonio que tenían, porque la cumplían, la Torá. Ellos también estaban siendo influenciados para cumplir la Torá y la cumplían. ¿Cómo la cumplían? No trabajaban en sábado, no comían cerdo ni animal impuro y hacían todas estas tradiciones que ellos hacen. Entonces los perseguían y los mataban por eso. Y corresponde a todo ese tiempo, a todas esas edades, porque no corresponde a un día, ni a 2 días, ni a un año, ni a 2 años, sino a todo ese tiempo, toda generación va, generación venía, donde fueran que estaban colocados, estaban en Alemania, estaban en África, estaban en Egipto, donde fuera, donde hubiesen sido que cayeron, que habían caído, ahí ellos mantenían su judaísmo. Y a causa del judaísmo, a causa de la Torá, los perseguían y los mataban. Y ellos llegaron en teofanía a esta sexta dimensión. Cuando el Señor le permite a Juan, allá cuando estuvo Juan en la isla de Pasmo, y cuando el Señor Jesucristo abrió el quinto sello, lo que ve Juan son estas almas. Y dice, oh, Juan los reconoció, eran judíos, judíos confesos, judíos reales que cumplían esto. Entonces dice el 10, y clamaban, mira lo que decían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Judíos pidiendo venganza. ¿Por qué? Porque no habían recibido el Espíritu Santo. Ellos habían sido matados, ellos habían sido perseguidos por el testimonio que tenían, por guardar la Torá, pero ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Ellos no recibieron el Espíritu Santo, era por el testimonio que tenían. ¿Y cómo sabe usted que no lo tenían? Por el tipo de demanda, por lo que estaban pidiendo. Señor, justo y bueno, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre de los que moran allá en la tierra? O sea que aún en esa dimensión ellos sabían, tenían recuerdo, aunque estaban en teofanía, de lo que le habían hecho acá en la tierra. ¿Quiénes lo habían matado? ¿Quiénes lo habían perseguido? Estaban pidiendo venganza. Una persona llena con el Espíritu Santo no pide venganza. Una persona llena con el Espíritu Santo dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hace. Una persona llena con el Espíritu Santo despliega amor, despliega perdón. Ellos no lo tenían. Otra característica, ¿por qué no lo tenían? Porque no recibieron al Mesías. Ellos no eran judíos mesiánicos. Ellos no creyeron en el Señor Jesucristo. Ellos persiguieron. Ellos rechazaron al Señor Jesucristo. Ellos vieron al Señor Jesucristo como un impostor, como un falso profeta, como un falso Mesías. Y donde estaban, sea donde sea, en Alemania, en África, en Italia, en Nueva York, en Inglaterra, en Francia, donde quiera que estuvieran, donde estaban, esperaban al Mesías, porque ellos también, donde quiera que estén, incluso en Israel, en este momento, 2022, ya ellos están allá en su propia tierra, ya ellos fueron devueltos, pero todavía esperan al Mesías porque ellos no creen en el Señor Jesucristo. Ellos lo ven como un falso profeta, como un impostor. Entonces eso corresponde a judíos. El quinto sello es de judíos, para judíos, y tiene que continuar, tiene que finalizar el cumplimiento, porque la palabra dice en el verso 10 de este capítulo 6, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzga y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Una pregunta. Y se les dieron vestiduras blancas. Se les dieron, no las tenía. Se les dieron vestiduras blancas.
Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, que todavía se les dieron vestiduras blancas, se les dieron descansen un poco de tiempo, porque todavía falta un poco de tiempo, porque hay un número de consiervos, hermanos suyos, judíos, que tienen que ser muertos así como ustedes. Entonces tiene que haber un tiempo en que se va a levantar el anticristo y los va a perseguir al remanente, a los consiervos, a los que faltan, y van a ser matados, igual que ellos lo dice la palabra. Eso es quinto sello, pero corresponde a judíos. Por eso la palabra nos dice en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14 que todavía quedan 144,000 que no son gentiles, porque ya Dios finalizó con los gentiles. Cuando esto suceda, Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, después que la novia finalmente se haya ido, entonces viene ahora es la purga, la purgación. Viene Dios, no va a salvar a todo Israel así como está en este momento, porque ese pueblo Israel se ha contaminado, pero hay unos que sí se han mantenido. Entonces, de ese pueblo, ¿cuántos millones hay en Israel en este momento? No lo sabemos, pero solamente 144,000 van a salir, van a ser matados. Y va Dios a levantar, cuando la novia se haya ido, a Moisés y a Elías, que van a predicar en Israel y van a llamar a 144,000. Estos 144,000 van a aceptar el mensaje de Moisés y Elías predicado, que les van a predicar el Espíritu Santo, el mismo mensaje que tenemos nosotros los gentiles. Ellos lo van a recibir. La bestia, que es un hombre, que es Satanás encarnado, que es el rey de la tierra, eso estaremos hablando en la próxima, los va a perseguir y va a matar a Moisés, a Elías, y va a matar a los 144,000, los va a perseguir y los va a matar. Recuerda, caballo amarillo, jinete con caballo amarillo, el anticristo cabalgando pero descaradamente, ahora sí matando a todo el que se oponga, así como hizo Nerón, así como hizo Tito, así como hizo Vespasiano, el mismo espíritu en el tiempo del fin. Allá era caballo rojo, aquí va a ser caballo amarillo, mezclado, el mismo poder diabólico, el mismo Satanás matando y persiguiendo al que se opone, al que se resiste a este hombre llamado la bestia, porque dicen no es lógico de que ustedes se opongan, si yo les estoy trayendo bendición, les estoy trayendo prosperidad, les estoy trayendo todo este tipo de cosas, pero ellos dirán, no señor, nosotros queremos la palabra revelada, la palabra de la hora. Alabados al nombre del Señor Jesús. Vamos a dejarlo hasta aquí porque es muy amplio. Hablamos al menos del quinto sello, a quién corresponde, a quién pertenece, qué es el quinto sello. Y en la próxima ocasión, el viernes, vamos a mirar entonces el sexto sello y a quién corresponde y cómo se va a desenvolver. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa. Vamos a orar para cerrar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta oportunidad. Amantísimo Señor, Padre y Dios, tu santa y bendita palabra ha sido predicada una vez más. Te rogamos que nos ayudes, que nos bendigas con toda bendición espiritual, mi Señor. Guíanos, dirígenos, mi Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la revelación de la misma. Gracias por hablarnos un poquito más de ella. Ayúdanos, yo te lo suplico, mi Señor. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos a todos los hermanos que nos escuchan, que nos siguen por las diferentes redes sociales. Gracias, mi Señor, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, amado y precioso hermano. Si tienes alguna pregunta, ya sabes que puedes formularla en por el canal, por preguntas ahí en los comentarios y gustosamente estaremos dándole respuestas si el Señor nos lo permite. Hasta una próxima ocasión, la invitación es para el próximo domingo. No te pierdas si tienes la oportunidad de ir a la iglesia y si no de mirarla por la transmisión e invitemos a alguien, sea de manera digital o invitemos a alguien naturalmente llevándolo hasta el tabernáculo Fe Viva. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa, amado hermano.